a los obreros del sector de la construcción mediante herramientas técnicas antisísmicas necesarias para la construcción de viviendas. Les pedimos a todos los participantes, por favor, encender las cámaras mientras hacemos el acto inaugural del presente evento. Segundo, saludo por parte del economista, del doctor, perdón, Carlos Padilla, director de proyectos de la Universidad Politécnica Salesiana y coordinador del convenio específico por parte de la universidad. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes a todos. Un saludo al gobierno de la provincia de Pichincha, a todos los compañeros que se han inscrito en este programa de formación, que es un curso fundamentalmente direccionado al sector popular de alto riesgo aquí en la capital y a nivel nacional. Realmente este curso tiene un profundo contenido social. Hemos querido orientarlo fundamentalmente a los sectores en riesgo, porque ustedes mejor que nosotros conocen que realmente el Ecuador es digamos, un territorio de alto riesgo sísmico, y esto va a ayudar en gran medida a un conocimiento inicial sobre técnicas sismoresistentes, porque es una falacia el señalar que hay elementos o metodologías antisísmicas. Eso no, es imposible. Es sismo resistente. La idea es que queremos orientar el curso a los sectores realmente que tienen capacidad de trabajar en vivienda popular. Este proyecto o este programa fue realizado en forma conjunta con la COSUDE del gobierno suizo. Es una metodología experimentada en varios países del África, de América Latina, y realmente va a constar de dos partes y va a manejarse de manera integral. Una parte teórica fundamental de soporte técnico-científico y un segundo momento de aplicación de esta tecnología. Y para hacerlo más vivencial, que se acople a las necesidades de ustedes, fundamentalmente hemos recogido una experiencia de un sector popular de la zona de Lima, donde se realizó realmente un estudio integral, donde ustedes van a ver muchas características que se asemejan sobre todo al sector periférico de la capital de la República como de las zonas suburbanas. Por tanto, este curso va a tener una importancia vital en su primer inicio para que ustedes conozcan de esta técnica que ayuda a menguar los impactos en caso de un sismo. Van a garantizar fundamentalmente la vida de las personas y van a permitir a las personas relacionadas con el ámbito de la construcción la utilización de técnicas y de materiales. En la última parte, inclusive, el 5 y 6 de noviembre se trabajará una parte sobre alivianamiento de las condiciones de tumbados, paredes. En todo caso, los instructores que son de alto nivel en conocimiento garantizarán a ustedes un proceso sólido y motivacional para esto. De parte de la Universidad Politécnica Salesiana, esto lo tomamos con un compromiso social que es nuestra característica. Aspiramos la persistencia, la permanencia de ustedes durante todo el proceso, ya que no se trata de una certificación, sino y fundamentalmente de actualizarse y coger lo mejor que sea en beneficio de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Padilla. A continuación, tenemos las palabras e inauguración del evento a cargo del abogado Leonidas Moreno, director de la Dirección de Gestión de Economía Popular y Solidaria del Gobierno de la provincia de Pichincha. Muchas gracias, estimado Efraín. Un saludo muy cordial para todos ustedes, señoras y señores participantes de este encuentro entre la academia y la comunidad en la capacitación específica que hoy nos reúne.
quiero agradecerle de manera infinita a la Universidad Politécnica Salesiana por este aporte que lo hace en conjunto con el gobierno de la provincia de Pichincha en favor de los obreros de la construcción. Un tema de vital importancia, más aún cuando sabemos que nosotros como país estamos dentro de una zona altamente sísmica, en donde las construcciones tienen que tener características determinadas que permitan la resistencia de resistir a los movimientos telúricos, y obviamente también con la experiencia que nos dejó el 16 de marzo, el 16 de abril, perdón, el terremoto que sacudió a nuestro país, en la que dejó lamentablemente cientos de pérdidas de vidas humanas, es que nos enseñó y nos dio la lección a costo muy alto de cómo tiene que trabajarse el tema de las construcciones en nuestro medio. Por eso reitero el agradecimiento a nombre de la Prefectura de Pichincha, liderado por la señorita prefecta Paola Pavón y por el ingeniero Alexandro Tonelo en calidad de prefecto y viceprefecto respectivamente. Reiterar este agradecimiento a la Universidad Politécnica Salesiana y a ustedes, señores cursillistas, todavía reiterar ese agradecimiento por estar presentes aquí y rescatar ese ímpetu que tienen para capacitarse y obviamente ser cada día mejores profesionales. Al término también de esta capacitación, que va a durar aproximadamente 6 días, obviamente la Universidad Politécnica Salesiana y el gobierno de la provincia de Pichincha entregaremos la certificación de haber cursado esta capacitación, que servirá justamente para enriquecer su hoja de vida y que tendrá la oportunidad de presentar en las obras donde ustedes puedan ir a pedir trabajo, pueda hacer una carta de presentación y obviamente también de admisión para que ustedes puedan dar su fuerza de trabajo ahora que en estos momentos de pandemia es muy necesario para los ecuatorianos para llegar con los alimentos y cubrir las necesidades de la familia pichinchana y ecuatoriana. Pues en estas características declaro inaugurado oficialmente este taller, igual que a nombre del gobierno de la provincia de Pichincha y a nombre de la Universidad Politécnica Salesiana, lo hacemos en favor de la comunidad y del pueblo en general. Muchas gracias por estar aquí y éxitos en esta jornada académica de capacitación. Muchas gracias, doctor Moreno. Les recordamos a los participantes que este es un evento, es una capacitación evaluada. Es así que consta de 20 horas, 14 horas que son presenciales, 6. No sé si me escucharon, perdón, repito. Les estaba explicando sobre la metodología. Les decía que este curso es evaluado. Es así que consta de 20 horas, 14 horas que van a ser presenciales y 6 horas a través de tareas dirigidas. Es muy importante, por favor, que todos los participantes todos los días llenen la ficha de registro de asistencia diaria y pongan los datos específicos que se les pide, como correo electrónico y número de celular, para el tema de tareas dirigidas. Los días de los eventos son el día de hoy, que empezamos hasta las 8 de la noche, el 22 de octubre en el mismo horario, el 23 de octubre en el mismo horario, el 24 de octubre va a ser de 3 a 5 de la tarde, y por temas de feriado que ustedes conocen, va a continuar el 5 de noviembre y 6 de noviembre de 18 horas a 20 horas. Les recordamos también, el día de hoy vamos a empezar a hablar a través del expositor sobre los aspectos generales y el objetivo de la caracterización para el proceso de construcción de viviendas sismo resistentes para viviendas informales. A continuación, para dictar estos temas, está presente aquí el arquitecto Edwin Javier Molina Malitaxi. Él es arquitecto de la Universidad Central del Ecuador y es especialista en cursos de construcciones. Es instructor técnico académico del CECAP y tiene una gran experiencia en esta temática. Estimado arquitecto Edwin Molina, por favor. Muy buenas noches y muchas gracias por la presentación. En primer lugar, bienvenidos a todos los maestros, todo el personal que elabora en lo que es la construcción. Agradecerles por sus conocimientos que van adquiriendo día a día,
siempre es motivante de que ustedes sigan capacitándose, más que todo aprovechando estos cursos online que antes no existían. Antiguamente tocaba acercarse a las mesas de la escuela, del colegio, y luego a lo que son los centros de capacitación para tener más conocimiento. En este caso, gracias a la tecnología, ustedes pueden enriquecerse con temas nuevos acerca de la tecnología de la construcción. Como ya han hablado directamente las personas que se encargaron de esta inauguración, vamos a indicarles cómo va a funcionar este tema. Vamos a trabajar conjuntamente con el arquitecto Roberto Puga, que nos va a acompañar el día viernes. Este taller, prácticamente en sistemas sismo resistentes, vamos a topar dos temas. Uno, que gracias al gobierno suizo, a COSUDE, nos dejó lo que es la tecnología de mampostería confinada, y también nació dentro del terremoto también otro nuevo sistema, que es un sistema liviano en seco. Poco a poco iremos topando el tema para que ustedes tengan el conocimiento de estas dos tecnologías. Entonces voy a permitirme compartir para empezar en honor al tiempo a listo. Empezamos en lo que son aspectos generales. En aspectos generales vamos a topar dos temas. El uno que son riesgos naturales y el otro lo que es la implantación segura. Una vez que hemos terminado cada una de estas exposiciones, en el caso de requerir preguntas, sacar soluciones, ustedes pueden escribir al chat, en las cuales se le va a responder a las preguntas. En cierta manera vamos a cernir las preguntas que tengan más coherencia con respecto al tema en honor al tiempo, nada más. Empezamos con riesgos naturales. En esta fotografía que empezamos, en primer lugar no determinamos si es que la vivienda es sismo resistente. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los efectos o los riesgos naturales que afectan directamente a las viviendas, muchas veces son efectos externos, como son los riesgos naturales. En esta casa podemos ver que se encuentra destruida, pero más no por un sistema mal construido, sino por un sistema natural. Y muchas veces nos olvidamos de que la naturaleza tiene una fuerza demasiado fuerte. En este caso, los procesos geológicos prácticamente están compuestos por los procesos exógenos y endógenos. Muchas veces nos dirán, ¿qué significa esto? Muchas veces en el colegio, en las universidades, nos han dado parte de eso, pero muchas veces no tomamos en cuenta qué es o para qué nos sirve ahora en el aspecto de la construcción. Entonces, lo que vamos a ver es que estos procesos exógenos y endógenos van a dar origen a la geología y al relieve del planeta Tierra, siendo estas las fuerzas que moldean el planeta mediante movimientos y otros fenómenos. Dentro de los procesos exógenos, prácticamente están controlados por el clima. En este caso tenemos la erosión y la sedimentación. Dentro de los procesos endógenos, están controlados por el calor interno. En este caso tenemos el vulcanismo y el tectonismo. Los procesos exógenos, en lo que se refiere a lo que es la erosión, se refiere a procesos a través del cual la roca madre, en este caso la roca ígnea, se desgasta por acciones del viento, del agua y, lo que es más grave, por acción del hombre. Aquí tenemos una imagen en la cual se ve claramente una erosión causada por el viento. Aquí vemos otra imagen en la cual el agua se ha encargado también de erosionar parte de la roca. La sedimentación. Este proceso de acumulación del resto de la materia sólida de la superficie terrestre, esta acumulación se produce por el transporte de la materia a través de corrientes de agua o por el viento y se depositan en cualquier espacio terrestre. Si ustedes se fijan en la fotografía, es prácticamente el desbordamiento del río Coca. Esto, al producir erosiones tanto en la corteza terrestre, en la piedra principal, empieza a producirse sedimentación. Estas sedimentaciones son transportadas por el agua, muchas veces llegan a taponar, produce desbordamiento de ríos, producen riesgos en las viviendas colindañas, muchas veces producen destrucciones de accesos de vías
y lo que evitan es que no haya comunicaciones directamente de las personas. Entonces ya son efectos que nos están empezando a impactar en lo que es la vivienda. Si es que recordamos, en marzo del 2019, en el Pinar Alto se produjo un aluvión. ¿Por qué se produjo este aluvión? Prácticamente se debe a la acumulación de palos y escombros por la tala indebida de árboles y el depósito ilegal de escombros. Esta quebrada se taponó y el agua lodo corrió por las vías. Indistintamente del sistema constructivo, puede ser afectado una casa bien construida con una casa no bien construida. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos para considerar el riesgo que tiene lo que es los desbordamientos. En este caso, en plena pandemia, el domingo 12 de abril del 2020 se produjo un desbordamiento del río Caupicho. Miren los efectos que pueden producir. Últimamente por el clima también se está viendo en las noticias de que hay, en este caso, inundaciones en viviendas, las granizadas que producen también efectos graves en lo que son colapsos de techos y de cubiertas. Dentro de los procesos endógenos, que son los más complicados, tenemos el vulcanismo. Este proceso geológico a través del cual el material interno de la Tierra alcanza altas temperaturas y necesita salir a la superficie, este material es expulsado en forma de magma. En plena pandemia, nuevamente, en Indonesia, en abril, erupcionó el volcán Krakatoa. Recientemente, el 20 de septiembre del 2020, en Ecuador se volvió a sentir las graves afectaciones de la erupción del volcán Sangay. Es de conocimiento que cuando se producen estas erupciones hay gran desprendimiento de lo que son materias, en este caso rocas, y también lo más grave que son es la ceniza. Esta ceniza viaja por bastantes kilómetros hasta llegar a las ciudades y se depositan directamente en las cubiertas, produciendo también colapso. Muchas veces no tomamos en cuenta que hay cargas que no están consideradas a lo que se construye y nos complica lo que son la estructura en sí, produciendo colapsos. Dentro de lo que son volcanes activos en el Ecuador, podemos determinar que hay varios volcanes que están afectando totalmente al Ecuador. Aquí tenemos lo que es el Distrito Metropolitano de Quito, tenemos lo que es la Cordillera Occidental, tenemos lo que es el Callejón Interandino, tenemos la presencia de lo que son los volcanes, en este caso el Luco Pichincha, el Guagua Pichincha, el Atacazo, el Pasachoa, el Neló, etc. También tenemos aquí, para darnos cuenta, la longitud de lo que es el cráter del Guagua Pichincha. Tenemos a Quito, el centro histórico de Quito, y tenemos aquí el límite estructural del Callejón Interandino. Esto, cuando ya veamos las placas tectónicas, vamos a ver por qué es la diferencia entre Quito con respecto al valle. Y por último, el tectonismo. Es un proceso geológico por el medio del cual se ha construido la corteza terrestre, por el movimiento de las placas que integran la Tierra. Aquí, en Ecuador, todos conocemos que hay la placa de Nazca, la placa continental, que justamente es donde se produce la mayor parte de sismos, ¿sí? Pero aparte de eso, nosotros no nos damos cuenta que también hay otra placa que está atravesando el Ecuador. Viendo más al detalle, entre lo que es la placa continental con la de Nazca, se genera aquí alrededor de esto varios puntos de los sismos. Aparte de eso, la otra placa principal, la otra falla principal, entra por Punoa, pasa por Riobamba y se dirige por Colombia, que también es principal, pero aparte de eso también tenemos secundarias. La secundaria que va desde Riobamba, pasa por Ambato, Latacunga, atraviesa Quito, y también hay otra secundaria que también va por el oriente, en este caso por el Puyo. La ubicación de la falla geológica en el área de la capital, en Quito, que es bastante preocupante, en este caso, recordando el gráfico anterior que vimos acerca de los volcanes, vemos nosotros aquí que esta es parte de la falla que vimos que es secundaria, que empieza desde Ambato, cruza Quito, termina por Calderón.
Estos son las fallas que se determinan una especie de montañas alargadas. Y aquí es donde se ha generado varios sismos. Con el contar del tiempo, aquí tenemos la falla geológica del área de la capital, en la cual está compuesta por el Tablón, San Miguel, Poengasí, La Bota, Lumbicí, el Inca, y terminamos en Calderón. Entrando en la historia, en 1587, se produjo un sismo de 6.3, en las cuales se produjo daños en las casas e iglesias del centro histórico. En 1990, un sismo de 5.3, este movimiento telúrico ocurrió el 10 de agosto. En 2014, un sismo de 5.1, el hipocentro fue bajo la colina de Calderón y afectó a la parroquia de Pomasqui. Yéndonos a lo más grave que pudo haber pasado últimamente, el terremoto de Pedernales. Como nosotros ya estamos reconociendo las placas tectónicas, lo que decimos la placa de Nazca, se encuentra y ingresa por en debajo de la placa sudamericana y produjo un sismo de una magnitud de 7.8 aproximadamente a las 6:58 horas, con una profundidad de 19.2 kilómetros. Pero no solamente estos son los parámetros que hay que considerar en un sismo. La magnitud 7.8, la profundidad 19.2 kilómetros. Pero también hay otros efectos que también hay que considerar, como es la geología y la topografía. El suelo y el subsuelo local, la duración y la frecuencia en el lugar. Esto hay que ponerse en consideración es, ¿qué hubiese pasado si el terremoto de Pedernales no tenía en este caso, una magnitud de 7.8? Por ejemplo, hubiera sido un 5.8. Realmente los efectos que se produjo pueden haber sido menores. La profundidad también es un factor bastante importante. ¿Por qué razón? A mayor profundidad, menos efecto tienen las ondas de sismo. Mientras más cerca estés de la corteza terrestre, son más el desastre. También hay que tomar en cuenta también la duración. La duración, consideremos que duró 1 minuto el sismo. Si hubiera durado 10 segundos, 20 segundos, tal vez no hubiese pasado tanto desastre como hubo. Pero también si se pasa del tiempo, pasa de más del minuto, 2 minutos, posiblemente toda la parte costera tendría graves daños, más de los que se produjeron. Con esto, nosotros vamos a considerar que el riesgo sísmico que existe en el Ecuador está aquí en este plano y está calificado de acuerdo a las aceleraciones de los sismos, en las cuales tenemos en los puntos rojos, que es la parte costera, como las partes más graves, en este caso 0.5 G. Recordarán que por aquí pasaba la placa, la unión de la NASCAR con la Continental. Aquí también había una falla secundaria que pasaba por todo el Ecuador y aquí también tenemos la falla de Quito y del Oriente. Entonces, todo eso ha clasificado desde 0.15 G, de acuerdo a los colores que se plantean, hasta el 0.5 que está en la costa. Esto, para tener un conocimiento qué significa la aceleración, tomamos, por ejemplo, lo que es una aceleración horizontal de 0.3 G. 0.3 G aproximadamente estaría en estas partes un poco amarillentas, verdosas amarillentas. ¿Pero qué significa? Dice que el 30% del peso propio de los elementos constructivos, en este caso de la vivienda, actúan como fuerzas en sentido horizontal en la construcción. Recordemos que los sismos son empujes horizontales. Casi el 50% son empujes verticales, pero la mayor parte son empujes horizontales. Para tener una idea de que lo que significa un 0.3 G, que no está ni en Quito tenemos 0.4, en la costa 0.5. Hagamos como una consideración de que tenemos una vivienda de 3 pisos. Cada piso tiene 100 metros cuadrados aproximadamente. Cada piso tendrá un porcentaje de peso. En este caso, para llegar al 100% del peso de la construcción, decimos que cada piso tiene aproximadamente el 33% del peso. Si sumamos 33 más 33, 33 más 33, 33, nos da el 100% del peso de la construcción.
Ahora, ¿qué significa el 0,3G? Que aproximadamente el 30% de todo este peso, que aproximadamente sería un piso entero, ese es el que va a hacer el empuje horizontal. Si ponemos como ejemplo, poniéndole números redondos, si ponemos, es un poco más, pero poniéndole que son 2.000 kilos de peso cada metro cuadrado, en una vivienda de 100 metros cuadrados, el peso sería 200.000 kilos. Eso es la fuerza que va a empujar la casa, 200.000 kilos que representa el 0,3G. Entonces imaginémonos lo más grave que sería cuando tengamos un 0,5G o un 0,4G. Dentro de lo que son cifras alarmantes también que perjudican bastante a las viviendas, es tomada en cuenta una encuesta nacional de construcciones realizada en el 2016, en las cuales nos indicaba que el 40% de las edificaciones presentaban permisos de construcción. Entonces eso también es bastante grave, que entramos en la informalidad. Un estudio que realizó la Escuela Politécnica Nacional con unos modelos de simulación de las características geográficas y las tipologías de las viviendas de Quito, ante un evento telúrico puede darse 3 escenarios. Un evento telúrico de baja magnitud. Existe la posibilidad de tener daños extensivos superiores al 10%. En el caso de que el evento telúrico de mediana magnitud, existe del 30 al 60% la probabilidad de tener daños extensivos. Y por último, un evento telúrico de gran magnitud, existe del 70 al 90% de probabilidad de tener daños extensivos en lo que es Quito, considerando todo lo que nosotros estamos mirando acerca de las fallas, de las placas tectónicas, de los efectos de los volcanes que acompañan todo la parte de la cordillera en Ecuador. De momento, ahorita voy a dejar de compartir para que ustedes, si tienen preguntas, lo puedan realizar mediante el chat para realizar las contestaciones en el caso de que hubiera, sino para continuar con el siguiente tema. De momento, revisando, dice, ¿será que nos pueden dar las diapositivas para tener una referencia? Al final de todo lo que es este taller, prácticamente sí se les podría facilitar para que tengan ustedes una idea. Prácticamente el conocimiento no es de nadie. Todo lo que ustedes vieron en las presentaciones pues son extraídas de varios sitios, entonces casi es público. Por favor, si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar por el chat. Tengo también aquí preguntas, por favor. Karina Guerrero, si puedes realizar tu pregunta. Soy Carlos Muñoz, el esposo. Muchas gracias. Estamos recibiendo los dos del curso. La pregunta que quería hacerle es respecto a al peso de 15 kilogramos de la casa que usted puso el ejemplo, del peso que va de los 3 pisos, me decía que son en toneladas, más o menos el equivalente, o usted dijo solamente por un ejemplo. Ya. Permíteme, nuevamente voy a compartir para que quede claro. Bueno, es muy buena la pregunta. Permíteme, por favor, irme al... Aquí tenemos el ejemplo. Yo les decía que ¿qué significa 0.3G? Significa que el 30% del peso propio de los elementos constructivos actúan como fuerzas en sentido horizontal. Si tengo 3 pisos y tienen la misma medida, aproximadamente cada piso representa un 33% del peso total de la construcción. En este caso, el 100%. ¿Qué significa el 0.3G? Que del 100%
del peso total de la casa, el 30% de este peso va a actuar como empujes horizontales. Poniendo un ejemplo rápido, aproximadamente cada metro cuadrado de construcción puede tener un peso de, en este caso, de 2.000 kilos. Si los 2.000 kilos multiplicamos directamente rápido por los 100 metros cuadrados, tendríamos 200.000 kilos. Aproximadamente el empuje que va a realizar el sismo en esta vivienda es aproximadamente de las 20 toneladas. ¿Sí? Entonces hay que considerar que los empujes de los sismos son fuertes. Y si es que la vivienda no se encuentra realmente construida con sistemas constructivos que puedan soportar estos empujes, pues por lógica van a colapsar. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener claro los conceptos para resistir los sismos. Entonces, ya estamos viendo ya por lógica 1, que sería resistencia. Una vivienda que sea totalmente resistente. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Dice una pregunta, dice, según el tipo de suelo se haría la construcción de la vivienda y qué se aconseja para cada tipo de suelo. Sí, es correcta la pregunta. Prácticamente el suelo también es un factor importante en lo que es la implantación. Por eso mismo hay normativas en las cuales nos está indicando el tipo de suelo que tenemos y nos indican las normativas cuántos pisos tengo que yo subir en ciertas partes de la ciudad. Lo complicado es de que nosotros no vemos la normativa, no vemos lo que es la normativa con respecto a la cantidad y número de pisos que elevamos, directamente construimos. Vamos a poner un ejemplo, está hecho una directamente nos corta es un trabajo, le decimos, sí, no hay ningún problema, levantamos el cuarto piso. Pero a lo mejor no nos damos cuenta que la norma solamente permitía 3, sobreponiendo demasiada carga encima de la vivienda que era para 3. Esto sería un asunto bastante grave. Otro asunto totalmente más grave todavía es de que yo veo la normativa y me dice que en este lado puedo subir 3 pisos. Pero como no tengo el dinero suficiente, lo que hago es construyo para 2 pisos porque no me alcanza más el dinero. Le digo, háganme plintos para 2 pisos porque no puedo. Algún rato yo voy a vender esa vivienda o van a heredar mis hijos y mis hijos van a ver la normativa y dice aquí se puede levantar 3 pisos. Entonces yo voy a levantar un piso más encima. ¿Qué pasa cuando yo le pongo un piso más encima? Estaría sobrecargando. Claro que estaría cumpliendo la normativa de los 3 pisos, pero los cimientos no están preparados para soportar otro piso más. Posiblemente la vivienda no colapse directamente, porque así hay muchas viviendas informales, pero en el caso de que se generen los sismos que estamos planteando en las fallas de Quito y también lo que es la parte de los volcanes que también producen sismos, entonces ahí sí se verían bastante afectadas. Ahí es donde viene el estudio que hicieron, en los cuales nos dan los porcentajes de probabilidades de desastre que puede existir en Quito. Acá hay otra pregunta. Dentro de todos los porcentajes y fallas que nos menciona, ¿esto pasa para todos los tipos de estructura o cuáles afecta más o cuáles afecta menos? Por igual les afecta a todos. A todos mismos les afecta que el 30% de su peso se transforma en empujes horizontales. Entonces ahí vemos la diferencia. Si la construcción es sumamente pesada, tendrá más empuje que una casa que se haga un sistema liviano. Por eso digo, ahorita de momento tenemos esos dos conceptos. Luego veremos qué es mejor, tener una vivienda resistente, en este caso pesada, maciza, o tener una vivienda, en este caso alivianada. Al fin y al cabo, los dos tienen que responder a los sismos. Entonces, le afecta de acuerdo al peso que tiene la vivienda. Veamos por aquí otra pregunta. Dice, se ha visto que una edificación antigua hecha con paredes de tapia ha resistido más que una casa hecha con concreto y barbilla. ¿Qué se debe? Prácticamente sí. Recordemos de que antiguamente todas las casas estaban hechas con bareque, con tapiales, con adobes,
Pero, ¿en qué afecta? ¿En qué han resistido tantos años? Es de acuerdo a la magnitud y al tamaño de las paredes. El tamaño de las paredes prácticamente está transformando en lo que sea una construcción totalmente resistente, no se deforma. Ahora, ¿cuál es el problema en contrario de las viviendas? Cada vez las hacemos más delgadas, pero tiene un límite en lo que es resistente y lo que es flexible o lo que es dúctil. Si nosotros ahora decimos que porque las paredes son más delgadas también van a estar sismos, posiblemente se rompan. Entonces vamos a diferenciar bien lo que es una construcción resistente a los empujes y una construcción, en este caso, dúctil o flexible. Dice, bueno, disculpe, ¿qué dimensión de columna resiste 3G? Prácticamente las columnas no se dimensionan de acuerdo a la gravedad, en este caso 0,3G, sino se dimensionan de acuerdo al peso que va a resistir más las cargas vivas. En toda construcción se construye pensando en el peso muerto más la carga viva. Dentro de lo que es la carga viva, ahí se consideran porcentajes, en este caso, que nos servirían para los sismos. Entonces, no tiene nada que ver esto. Lo que sí hay que tomar en consideración que estos porcentajes van a afectar más de acuerdo a la cantidad y al peso de las viviendas. Hay que considerar por eso mismo cuando se construyen los planos estructurales, prácticamente nos llevan a esto. Fran está solicitando la palabra. No sé si Fran, ¿tenías alguna pregunta? ¿Tenía levantado la mano? Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan bueno es utilizar estructura metálica? ¿Es más sismo resistente? Pues prácticamente una estructura metálica, una estructura de hormigón armado, un sistema liviano, todos ellos tienen que estar construidos para que soporten los sismos. Ya depende del sistema constructivo. Por eso digo, mañana nosotros vamos a tratar de diferenciar lo que es una vivienda resistente o lo que es una vivienda, en este caso, dúctil o flexible. Ángel Zavala, dime para que hagas la pregunta, por favor. Tienes levantado la mano. Yo le iba a preguntar algo. Sí, dígame. Bueno, hablando en la construcción, por ejemplo, está construido, digamos, dos pisos en hormigón, pero de pronto el dueño quiere el tercer piso hacer lo que es estructura metálica. Y bueno, ahí toca crearse tipo columnas, ¿no? Con una base, pero qué tan bueno o qué tan malo es, porque en cierto modo eso va soldado, ¿no? Y al soldar el hierro, más o menos se entiende que pierde la fuerza, pero qué tan peligroso o qué tan malo llega a ser el trabajo que se realizaría de esta manera. Gracias por la pregunta. La estructura metálica en sí está diseñada para tratar de reducir los tamaños de las columnas en hormigón armado. Casi se constituye en hacer un sistema liviano, pero en estructura metálica. El problema que tú mencionas es bastante acertado en cuanto a lo que uno tiene que soldar para plantar las columnas de hierro. Prácticamente hay que tomar en consideración que el hierro que se estaban realizando las columnas para soldarlas ahí, pues tiene que ser un acero soldable. Si es que no es un acero soldable, prácticamente sí le estamos bajando la resistencia. Entonces hay que tomar en consideración que el acero, cuando nosotros vayamos a comprar, digan las siglas AS, que sea acero soldable y no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema dentro de lo que es, en este caso, la certificación de los soldadores? Prácticamente es tener claro de que estén certificados como soldadores. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de soldadores de estructura metálica muchas veces no utilizan, en este caso, los electrodos realmente que se emplean en este tipo de construcciones. Casi por lo general, si se fijan, ya en ventanas utilizan el 6011, que es de punto.
Y con eso prácticamente termina toda la ventana y no es el electrodo adecuado. Pero hay que considerar eso. Lo que sí estamos haciendo a la vivienda es bajando peso. Por eso mismo, en el segundo piso, poniendo en el ejemplo que les puse, si solamente construí para 2 pisos, no tenía más dinero, los plintos que hicieron para 2 pisos con planos arquitectónicos estructurales, y con el tiempo yo quiero levantar un piso más encima, ya tengo que pensar ya en otro sistema. Un sistema que le podría ayudar a los cimientos es bajar peso. Y para bajar peso lo que se me ocurre directamente es construir con sistema liviano. Sistema liviano aproximadamente quita un 30 o un 40% del peso de la construcción. Entonces, ese es un aliado. Por eso mismo, en este taller se trata de que ustedes conozcan estos dos sistemas, el sistema en mampostería confinada y el sistema liviano en seco. Ángel Valiente. Sí, muchas gracias. O sea que para hacer este tipo de cambio, digamos, porque eso sería un cambio, ¿no? Una edificación de construcción de cemento armado y de pronto se cambia estructura metálica, entonces puede ser con acero soldable, dice, o sea, con el electrodo tenga acero, ¿no? Sí, más que todo que la estructura, permítanme un ratito, tengo un audio ahí y luego le doy la palabra a Ángel. Sí hay que tomar en cuenta eso, entonces fijémonos en el acero que está construido para poder soldar. Si no es acero soldable, lo vamos a quemar, lo vamos a debilitar. Eso es lo que muchas veces no tomamos en cuenta. Eso es. Muchas gracias, esa era mi inquietud. Listo, gracias. Ahora sí, Ángel Valiente. Buenas noches, una consulta. ¿Qué tan probabilidad es construir en un terreno que sea con harto relleno o cuántos pisos puede soportar una casa en un terreno que sea de relleno? En primer lugar, en lo que son las condiciones de suelos con relleno, casi es imposible la implantación. En el caso de que tengamos un terreno y que estés en esas condiciones de uso de suelo, en la calidad del suelo, y vemos que la normativa nos permite construir, pues prácticamente serán viviendas de un piso. Entonces, tenemos que ver la norma. Para el día de mañana ya veo que están topando temas que muchas veces se tiene el desconocimiento. Voy a añadir algo de lo que es normativa urbana para que ustedes, como maestros, directamente, ¿por qué ustedes? Porque ustedes son los que realizan muchas veces la mayor parte de construcciones. Lastimosamente la informalidad es grande y ustedes son, en este caso, la persona que va directamente a la construcción, muchas veces sin plan, muchas veces sin normativa, sin asesoramiento técnico. Entonces es eso, es reforzar y llegar con estos talleres para ustedes. En el día de mañana, cuando ustedes traten de interpretar lo que es un poco de la normativa, ustedes se van a dar cuenta que cuando alguien le propone hacer una vivienda y le dice, construyeme tantos pisos más encima, ustedes solamente con el número predial pueden realizar la consulta en las páginas de PAN de Quito y pueden determinar y saber si realmente se puede o no se puede levantar. El número de pisos prácticamente está referido a la resistencia del suelo que está. Si te dice 3 pisos es porque es 3 pisos. Claro que también hay muchas veces la parte económica también te permite bajar o subir el número de pisos. El aeropuerto es un claro ejemplo. Mientras estaba el aeropuerto en Quito, en el norte de Quito, no se podía construir viviendas altas. Una vez retirado, pues prácticamente cambia totalmente el sistema de uso del suelo y sube. Es lo que está pasando en lo que es la Eloy Alfaro. Vean que todas las construcciones eran directamente de un piso, de 2 pisos, casas que eran como casas de retiro. Antes de la Eloy Alfaro era como el Valle de Quito. Como va avanzando y creciendo, pues hay necesidad de generar proyectos socioeconómicos, más que todo comerciales, y ahora están destruyendo, derrocando esas viviendas, porque esas viviendas estaban construidas para 2 pisos. ¿Y qué están haciendo ahora? Pues están levantando edificios. ¿Por qué? Porque el uso del suelo sí lo permite, pero a lo mejor, en este caso, la zonificación económica le decía máximo 2 pisos. Entonces sí tiene que ver bastante lo que es el uso del suelo. Listo. Tengo aquí que me está solicitando hace tiempos, pero el señor que tiene como BS Chis. Buenas tardes, les saluda Giovanna Vera. Estoy siguiendo el curso con Cristian Hervais, mi esposo. Quería hacer una pregunta.
Si se tiene un solar vacío, ¿no? Donde se quiere edificar, pero ya los vecinos de los lados han edificado en, digamos, en lo que es adobe, en lo que es la construcción tradicional, tienen ambos dos pisos. ¿Cuál sería el material que debería de utilizar como para que sea sismo resistente y que no me afecte la edificación de mis dos vecinos, ya que tengo entendido que han construido sin normativa, sin tener en cuenta normativa? Muchas gracias. En primer lugar, lo que toca tomar en consideración son nuevamente lo que es la zonificación. En la zonificación, si es que sus vecinos no han construido con normativa, fijamente a lo mejor están adosados a su vivienda. Pero hay que ver en esa zonificación, en primer lugar, cuáles son los retiros que le está obligando el municipio. En este caso, si es que hay retiros laterales, pues digo, mañana vamos a ver lo que son zonificaciones aisladas, pareadas, continuas y en línea de fábrica. Si suponiendo que su línea de fábrica sea, en este caso, aislada, quiere decir que usted debe tener 4 retiros alrededor. Con eso estaríamos evitando los topes con las viviendas. Un factor bastante importante que también se puede aclarar, cuando se realizan los sismos, hay movimientos y deformaciones laterales. Para que ustedes se hagan una idea, cuando hay un sismo de media magnitud, no ni fuerte ni tan baja, puede llegar a desplazarse las viviendas hasta 30 centímetros en una velocidad de hasta de 1 segundo por lado. Entonces, imagínense en esa deformación. Ahora, ¿qué sistema constructivo voy a hacer? Tú puedes hacer el mejor sistema constructivo, pero si es que te toca una zonificación que es adosado a los dos lados y tienes dos vecinos que a lo mejor su sistema constructivo esté si bien o está mal, si ellos colapsan, lastimosamente va a generar un peso extra de esas viviendas y van a llegar a topar tu vivienda. Entonces, prácticamente ahí toca ver y pensar y ver qué normativa es la que se saltaron los vecinos para que, por lo menos, tratar de evitar topar a uno de ellos. Edison Chiriquinga. Bueno, le di la palabra a Edison Chiriquinga. Si es que puede activar el audio, y si no voy a mirar tal vez otra pregunta que estés en el chat. Sí, buenas noches. Mi pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre en hacer una estructura? La primera, no, es en la varilla, levantar la estructura. Una vez que ya está hecho una losa, por ejemplo, ¿no? Y con placas y con pernos expansores, ¿qué diferencia tiene? ¿Cuál es más la resistencia entre esos dos? Entre soldar en la varilla y poner con placa y pernos autoperforantes. Gracias. Gracias la pregunta. Por lo general, la mayor parte de lo que hace es soldar, pero con las condiciones de que el acero sea soldable. Otros lo que generan son placas y ponen pernos expansores. Sí, es correcto. Lo que pasa es que en el uno es más destructivo, el otro es menos destructivo, considerando también los puntos, porque en todo debería entrar siempre la mano del profesional. De hecho, las características de una vivienda sismo resistente tienen que cumplir 3 aspectos, que lo vamos a ver el día de mañana. Una de ellas es que siempre tengan un plano o un asesoramiento técnico. Ellos se encargan de calcular cuántos pernos, qué tamaño, qué dimensión es la que se va a poner con respecto a lo que es la suelda. Nuevamente la suelda, lo que les decía, no es simplemente decir yo traigo un soldador y le digo suéldame aquí y genérame una columna de pilar. Todo tiene que estar bajo cálculo. Entonces evitemos en cierta manera de hacer trabajos autónomos si es que no tenemos el conocimiento. Hay maestros que tienen años de experiencia en lo que es suelda, en lo que es hormigón armado, y muchas veces esta experiencia es válida y valiosa. Una de estas también es lo que son las certificaciones de personas. La certificación de personas se hacen a las personas que ya tienen tantos años de experiencia que por sí solos han alcanzado sus destrezas. Entonces, sí, es válido mientras tanto tengamos siempre un aval profesional para que realice los cálculos. Listo, no sé si alguien más, voy a mirar el chat, sino para pasar con el siguiente tema.
Claro, es que toda cosa es con cálculo, toda cosa. Muy bien, les voy a silenciar nuevamente a todos para continuar con la siguiente parte del tema. Ahora, todas estas partes que estamos hablando acerca de lo que son los desastres naturales, tenemos que tomar en consideración también una de las fallas que tenemos. En este caso es la implantación segura. Lo que decíamos, puede ser la mejor vivienda que tengamos hecho, pero si no está implantado en un lugar seguro, va a tener colapsos. Entonces, veamos los riesgos de las implantaciones que no son seguras. En este caso, tenemos que si este sitio que estamos mirando en la fotografía es o no será una buena selección del sitio. Miren la implantación de estas viviendas en estas laderas. Entonces ya nos ponemos a pensar que aunque sea un sistema sismo resistente y que pueda soportar empujes de sismo, puede tener también otros efectos, otras afectaciones que también determinan la destrucción de las viviendas. Uno de ellos es el peligro de los acantilados. El riesgo que tienen estas viviendas prácticamente están al borde de lo que es un acantilado. Si es que va cediendo parte, porque eso es el problema, que van cediendo parte de en este caso de este acantilado, automáticamente los cimientos de los plintos van a colapsar y se van a destruir, y no solamente la vivienda, sino que acompañará y destrozará las viviendas que están en la parte inferior. ¿Qué problemas vamos a tener? Deslizamientos y caídas de rocas. ¿Sí? Una vivienda puede estar, en este caso, destruida por la caída de rocas dentro de la vivienda, o simplemente porque en este sitio esta terraza cedió y se desplazó las tierras. Entonces hay que tomar en cuenta que en acantilados no se debería edificar. ¿Sí? Estos deslizamientos y caídas de roca pueden caer encima de la vivienda. Entonces dice que no se puede construir bajo pendientes de demasiadas empinadas y demasiadas cercas a las pendientes. Si tengo una consideración de que hay un empinado, yo debería retirar mi vivienda, pero con esto no me está salvando. Lo único que haría es evitar el colapso. Al fin y al cabo, un rato se va a llenar las piedras cerca de las viviendas, posiblemente algo topen en la estructura, pero lo más grave es que estés en el pie del acantilado, que eso es mucho más peligroso. Estos deslizamientos de terrazas son bastante graves también porque se van con todo el elemento, con toda la vivienda. Entonces no se debe construir en pendientes demasiado empinadas o demasiado cerca de los acantilados. Si, por ejemplo, tenemos una pendiente, un acantilado, lo que se recomienda es que sea menor o igual al 10%. Se puede autorizar cuando tengamos entre 10 y el 35%, y lo que está totalmente prohibido es con 35% de inclinación en estos terrenos. Tenemos terrenos inestables. En estos terrenos inestables nos damos cuenta es porque los árboles se encuentran inclinados a causa de deslizamientos. Si nosotros comenzamos a ver la forma que tienen los árboles y determinamos una inclinación, esto nos está dando un factor de que hay un deslizamiento del terreno. Entonces sería bastante desastre construir en ese tipo de terrenos con el colapso de viviendas. Entonces, estas son las pautas que me van a dar los terrenos inestables, es porque los árboles, lo que están en perpendicular, comienzan a inclinarse. Esto me da una alarma. Otra alarma que nos da son las grietas en el suelo. También son señales de deslizamientos. Aquí tenemos la fotografía de cómo están los árboles con inclinación. Ya me está diciendo directamente que hay deslizamientos. Y esto es lo que puede provocar estos deslizamientos, estos terrenos inestables. Las viviendas, por más sismo resistentes que sean, van a colapsar. Otro de los problemas es construir sobre pilotes. Consideremos que en la costa y en el oriente, la mayor parte de viviendas están construidos sobre pilotes. No es que la técnica esté mal hecha, sino que no está bien realizada,
Porque si nos damos cuenta, los pilotes simplemente son individuales entre sí, no existe el arrostramiento, no existe pie de amigos, o son lo que llamamos confinamientos, ¿sí? Para que soporten el peso, están trabajando individualmente y cuando viene un sismo y empieza a empujar y estos no se encuentran compactados, no se encuentran arrostrados, no se encuentran, generalmente va a pasar es que colapse. Hay que tomar en cuenta cómo hay que solucionar esto. El construir sobre pilotes lo que va a hacer es volcar la vivienda. En este caso, miren, para llegar a un nivel de la calle, esta vivienda tuvo que estar levantado en 3 niveles. Y estos 3 niveles están solamente con columnas. Estas columnas por sí van a generar un deslizamiento. Como no tiene nada confinado que lo detenga, va a girar la vivienda y puede colapsar. Aquí, estos ejemplos de aquí son fotografías reales que lo realizó COSUDE durante todos los países donde visita. Para informarles, COSUDE siempre acude a los países donde se producen desastres, en este caso como son sismos. Por eso ellos estuvieron en México, estuvieron en Haití, en Pakistán, vinieron a Ecuador después del sismo. Entonces es una recopilación de fotografías en las cuales ya por lógica ya me está indicando de que estas viviendas con este sistema de pilotes pueden colapsar, con que una de estas ceda va a llevar consigo toda la vivienda por el sistema constructivo. Este es un colapso de una vivienda que estaba sobre pilotes, giró, la vivienda colapsa. ¿Por qué? Porque se encuentra implantada en laderas y encima sobre pilotes. Lo que sí llama la atención a esta fotografía es la paz que tienen las personas aquí sentadas bajo una cubierta, bajo una estructura totalmente colapsada. Otro de los peligros graves que tenemos es en construir sobre muros de contención. Podemos realizar el mejor muro de contención, pero si es que la base principal que soporta este muro de contención no es la correcta, colapsa directamente el muro de contención. ¿Qué es lo que se recomienda? Cuando nosotros construimos frente a un muro de contención, se recomienda de que la altura del muro sea aproximadamente la distancia de retiro entre la vivienda y el muro de contención. ¿Por qué? Porque cuando se generan estos pesos, los pesos transmiten, en este caso, efectos a 45 grados. Si es que yo tuviera aquí el muro de contención al filo de la vivienda, este empuje va a aumentar más el empuje de la tierra, entonces colapsaría el muro de contención. Muchas veces nosotros utilizamos el muro de contención para que sirva como pilares, como cimientos de nuestra vivienda, sin tomar en cuenta que el muro de contención trabaja para retener la fuerza de la tierra. Si encima le aumentamos una vivienda encima, estaría trabajando a doble esfuerzo y puede colapsar. También tenemos que retirarle también de la parte posterior, pero esto casi va a determinar los retiros de las zonificaciones. Entonces, mover la casa hacia atrás cuando el muro está alto, evitar construir muros de contenciones altos, reforzar los muros con cadenas horizontales de hormigón. Si nosotros tenemos un muro máximo 220, 240, si es que va más alto deberíamos reforzar. En este caso ya luego irán conociendo lo que son lo que se llama bandas sísmicas, que son refuerzos horizontales de hierro que se debería poner en los elementos para que tengan mayor resistencia. En estos gráficos vamos a determinar los peligros de construir sobre muros de contención. Nosotros debemos construir lejos, apartados de los muros de contención, que sería lo más correcto. Nunca utilizar el muro de contención como elemento de cimientos de la vivienda, tampoco poner a la vivienda pegada al muro de contención. ¿Por qué? En cierta manera el muro está soportando la tierra, le está ayudando a soportar, pero aquí tenemos un nivel freático también que nos va a perjudicar. Este muro por lógica va a soltar lo que es el nivel freático, el agua, que también son los que empujan al muro, y eso va a producir que aquí sea una vivienda totalmente húmeda.
ejemplos de viviendas que están construidas sobre muros de contención, todo sobre muros de contención. Si los muros colapsan, las viviendas colapsan y se va a generar aquí un efecto de dominó. Cae la una, va empujando a las otras y van colapsando en serie las demás viviendas. Los ríos. Posiblemente las vistas de la vivienda sean las mejores que puedas tener, pero nos olvidamos del riesgo. Recuerden que estábamos hablando de erosiones y de sedimentaciones que son provocadas por el agua. Este río puede subir caudales en ciertos días del año, en estaciones que van comiendo cualquier sistema. Aquí se han comido la parte del muro que le contenía la vivienda. Con el tiempo lo que va haciendo es que la vivienda colapse. ¿Por qué? Porque estamos colocando cerca de los ríos, lo que cual no debemos realizar. Los ríos se pueden desbordar, pueden traer escombros. Al traer escombros lo que van a producir es un taponamiento. Este taponamiento que podemos generar aquí van a hacer que toda el agua del río se embalse y comience a regarse en las partes planas. Y ahí es donde vienen las inundaciones que vemos en la televisión, que viviendas estando en estado plano están inundadas. ¿Por qué están inundadas? Porque los ríos se han tapado y el agua tiene que seguir buscando la parte de seguir transitando y se van por los valles. Aquí tenemos el riesgo en una vivienda, digamos, ¿cuál riesgo tiene aquí? Yo no veo, está separado de las montañas, está en una parte plana, todo bien, pero está inundada. ¿Por qué? Por el colapso de los ríos. Y el peligro del tsunami, pues el tsunami, el construir cerca de lo que es el mar, siempre está el riesgo de tsunami. El tsunami es un efecto secundario de lo que producen los sismos, transformado en lo que son las gigantes. Entonces no podemos nosotros construir sistemas constructivos, aunque sean sismos resistentes cerca del mar. Cualquier elemento sismo resistente bajo la fuerza grande que tiene el agua, pues va a destruir. Entonces hay que tomar en cuenta bastante lo que son las normativas. Esta es una imagen de lo que produjo el tsunami en Japón, la cual venía avisando de poco a poco, no fue un colapso total, pero nunca se imaginaron la magnitud y el desastre que produjo el tsunami en Japón. Colapsó prácticamente, ustedes recuerdan todas las cifras que nos botó este tsunami. ¿Por qué? Entonces hay que tomar en cuenta bastante que hay que considerar que la implantación segura, acompañada también de lo que es conocer los procesos geológicos, como son lo que acabamos de ver, en este caso, las sedimentaciones, las erosiones, el vulcanismo y el tectonismo, nos van a permitir a nosotros tener ya una idea, sin entrar directamente en materia de lo que es una vivienda sismo resistente. Entonces hay que considerar todos estos factores para tomar en cuenta. Miremos si es que hay más preguntas. Manuel Paca tiene levantada la mano. Está habilitado para realizar la pregunta. Señor Darío Chasiguano tiene levantada la mano. Muy buenas noches con todos, arquitecto. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable o a qué profundidad es recomendable parar los cimientos para los muros de contención? Los muros de contención por lo general siempre van a soportar lo que es el empuje de la tierra. Entonces, este sistema de muros de contención también hay que considerar que muchas veces no tomamos en cuenta, hacemos una pequeña base de hormigón a 20, a 30 centímetros y ahí plantamos lo que es el muro de contención. El muro de contención tiene que estar considerado con una cimentación. La cimentación mínimo debe tener 60 centímetros. Pero hay que considerar que el muro debe trabajar de lo ancho para lo corto en la parte superior y debe tener una inclinación. Por lo general nosotros hacemos los muros rectos. Consideremos que si nosotros le hacemos inclinado, el propio peso del muro va a servir para contrarrestar el empuje de la tierra. Eso prácticamente sí se hace bajo cálculos en lo que es muros confinados
también hay una gama y un sistema constructivo en la cual te permite tener nociones acerca de eso. Hablando también de lo que estaban hablando al inicio los organizadores, hay un trabajo, lo que es autónomo, que tienen que realizar, en la cual se les dirá el día de mañana para que ustedes entren a unos enlaces de lo que son unos videos que fueron elaborados por COSUDE. COSUDE tiene aproximadamente 11 videos en las cuales te explica claramente bajo videos todo un sistema de mampostería confinada con el fin de que ustedes, al tener claro esos videos, con las siguientes exposiciones que vendrán a continuación, puedan ustedes tener una idea clara de lo que es un sistema confinado. Ahí tú puedes tener la noción de cuánto tienes que hacer el muro. La inclinación de ese muro aproximadamente es una proporción de 1 al 5, ¿sí? Significa que si tú tienes un muro de 1 metro, tienes que inclinarle 5 centímetros, y así sucesivamente. Y ahí te indicará claramente cómo debes proceder en un muro confinado. Chasiguano Darío. Muy amable, gracias. Le molesto con una pregunta más. ¿Y el muro de contención es estándar o tiene especificaciones, digamos, para una vivienda de 1, 2 o 3 pisos, dependiendo la simultaneidad del piso y la... Recordemos primero que los muros de contención solamente sirven para salvar y retener tierras. No se puede considerar para 2, 3 pisos porque no deben soportar el peso de las viviendas, sino solamente el peso de las tierras. Entonces no hay que tomar en cuenta el número de pisos, simplemente la altura para retener tierras, ¿sí? Aparte de que hay variedades de muros. Yo les digo, mañana al pasarles el link de todos los videos que tiene COSUDE, ustedes deben revisar lo que son muros de contención para que tengan una clara idea, más que todo porque son ilustrativos, son visuales, uno puede estar hablando, pero muchas veces la parte visual es mejor entendible en video que en palabras. Entonces mañana les pasaré el link para que ustedes puedan revisar y puedan darse cuenta de todas las bondades que tiene uno de los sistemas sismo resistentes. Patricia Ibarra. Una preguntita. ¿A cuántos metros de una quebrada es factible construir, hacer una construcción? Lo que te determina la zonificación. Cuando tú tienes una vivienda, te van a dar normativas, y las normativas de las quebradas, que serían las afectaciones internas, te va a determinar el número de acuerdo al tipo de quebrada. Hay quebradas que por lo general ya le consideran como ya para rellenar, no tienen muchas afectaciones, y hay quebradas que realmente todavía tienen el curso del agua. Recuerden, en el desbordamiento en el Pinar, prácticamente taparon una quebrada que estaba actualmente en uso. Al estar tapada, pues el agua no respeta nada de que me ponen aquí, me rellenan con escombros. Lo que hace es empujar, hace un deslizamiento y producen fallas. Todo eso está marcado en lo que es las zonificaciones. Yo te podría decir que muchas veces las afectaciones están de 25 a 20, 10 metros del eje de la quebrada hasta el sitio. Por eso muchas veces cuando ustedes compran un terreno y no se fijan en la normativa que tiene el terreno, prácticamente pueden estar perdiendo parte del terreno. Vamos a considerar que yo me he comprado 500 metros cuadrados de un terreno, y cuando yo reviso la norma, yo pago por los 500 metros cuadrados, el precio que sea, poniéndole $10, nada más. 500 yo he pagado $500, 5,000, directo. Pero resulta que cuando veo la normativa dice que hay una afectación de la quebrada, en la cual me dice que desde mi terreno tengo que desplazarme y desde ahí empieza a construir. Entonces yo ya perdí esos 15 metros cuadrados por todo el largo y yo estoy pagando por 500 metros cuadrados. Entonces siempre hay que considerar que cuando uno va a comprar un terreno, debe de mirar primero las zonificaciones para ver si también se acopla a mis necesidades. Yo quiero construir una casa de 3 pisos, pero en la zonificación me dice que aquí máximo puede ser 2 pisos. Entonces ya me está limitando ciertas condiciones. Digo, mañana
prepararé unas diapositivas para que ustedes tengan claro, porque en el conocimiento como método mayor ustedes interpretan el plano arquitectónico, pero muchas veces ustedes se fijan en lo que es la nomenclatura. La nomenclatura prácticamente son muchas veces la simbología de reconocer puertas, ventanas, reconocer mobiliarios, esto es un baño, una cocina, una puerta, pero no nos fijamos en la normativa y muchas veces ahí te está diciendo la zonificación y es tan fácil identificar una zonificación para entenderlo, o sea, no necesitas tú pasar por la universidad, no necesitas ser ingeniero arquitecto para que tú entiendas la zonificación. Lo único que te hace falta es tener, en este caso, un apoyo para que te indique cómo es la zonificación para que tú interpretes directamente. Paulina Abad. Buenas noches, ingeniero Molina. Yo quiero hacerle una consulta. Tengo una construcción que tengo hecha columnas de cemento. ¿Puedo hacer ahí mismo, tal vez construirle también ahí con metal? O sea, hacerle la losa de metal. O sea, puedo construir estructura metálica para seguir levantando el segundo piso. ¿O sugeriría usted que sea igual solamente cemento? Ya. Y bloque. Lo que estamos haciendo ahorita es generando construcciones mixtas. Casi por lo general nosotros mezclamos sistemas constructivos. La recomendación por lo general es mantener el mismo sistema. Ya. Hablando directamente de lo que es un sistema liviano en seco, es un sistema totalmente liviano. Muchas veces le ponen en el segundo piso para quitar peso a los cimientos. Pero dice, a ver, como el sistema es liviano, entonces puede ser que la casa colapse, pero no colapsa por el sistema que puse en el segundo piso, sino por el sistema que está en el piso primero. El que está en contacto con el suelo, ese es el sistema primario. Los que están encima son secundarios. Si el primario falla, automáticamente fallan todos los sistemas que yo le pongo encima, cualquier sistema. Un sistema sismo resistente es el que se enfrasca en un solo sistema construido totalmente. Los demás son sistemas mixtos que en cierta manera ayudan. Ustedes vean, los que están construyendo en edificios, Schwarzkopf tiene un edificio en la Naciones Unidas de Amazonas, un edificio altísimo en la cual todo es el elemento estructural, pero internamente las viviendas están con sistema liviano. ¿Por qué están haciendo sistema liviano? Porque lo que están garantizando es bajar el peso a los cimientos. Para que los pisos sean más fáciles. Ya, yo también estoy viendo una construcción en el Hoyo El Faro que solamente le están haciendo con metal, ya no es losa. La mayoría de estructura es metálica, o sea, las columnas son más metal que losa. Es para hacer eso más liviano. Sí, ahora, ¿cuál es el problema? Cuando mezclamos un sistema con un sistema tradicional. Por ejemplo, si yo por alivianar estoy poniendo estructura metálica de uno con bloque y ladrillo, no se llevan tan bien. No, entonces si me sugiere seguir la construcción del segundo piso todo bloque. Sí, para que no tenga ningún problema. Un poco lo que sí es más amigable en el sentido de los anclajes es el sistema liviano en seco. Muchas veces reconocemos a la estructura metálica como un sistema liviano en seco. No es tanto liviano en seco porque muchas veces en las columnas de metal cerramos con paredes de ladrillo y de bloque. Entonces el ladrillo y bloque ya no es un sistema seco, un sistema en este caso húmedo. Entonces sí es recomendable es utilizar el sistema liviano cuando nosotros utilizamos placas de fibrocemento. Por ejemplo, para que se anclen bajo tornillos a los sistemas estructurales de acero galvanizado. Eso sí podríamos realizarle, pero si nosotros ya tenemos la idea de empezar con un proyecto, terminemos en el mismo sistema. Muchas veces estas uniones de sistemas que me producen una vivienda mixta también provocan, porque muchas veces son dos técnicas diferentes, que a lo mejor si la una o la otra lo realizo mal, en sí va a colapsar por el sistema primario que va a estar emplazado en lo que es la cimentación. Ok, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a usted. Por ejemplo, siempre lo que se contesta a todas las preguntas, siempre traten de direccionar directamente a las presentaciones. Tenemos 6 largos talleres, 6 largos encuentros que vamos a tener, pero sí para sacarles la duda, porque siempre es importante sacar las dudas que tenemos.
Aquí hay una pregunta que dice, en una casa de 72 metros cuadrados, ¿cuántas columnas es recomendable para 3 pisos? ¿Cuántas las columnas? Las columnas básicamente se van a generar de acuerdo al eje de la columna. Por ejemplo, yo te podría decir, en una casa de 100 metros cuadrados, poniéndole para hacer números rápidos, nada más, si es que yo hago los ejes normales de 3.5 metros cuadrados que se deja para que esté en unas habitaciones que son las más utilizadas, nos están entrando 16 columnas. Pero si, por ejemplo, yo quiero tener sistemas más abiertos, puedo construir hasta luces de 5 metros. Si construyen en luces de 5 metros, ahí sí tendría que tener un buen sistema estructural. Pero en 5 metros yo estaría restando y puedo bajar a 12 columnas. Entonces no depende, sino depende del eje de la columna. Si es que yo estoy haciendo por mi cuenta, les recomiendo que hagan en ejes de 350 y de 3 metros las columnas. Ya dejen los 5 metros para que realicen cálculos estructurales, ¿sí? Una de las bondades que tiene el sistema liviano es que sí te permite eliminar columnas. Por ejemplo, hay casos que ustedes están construyendo y por ahí ya estaban aprobados y cuando ven en construcción, los propietarios de la vivienda dicen, pero vea, la columna me va a pegar en la mitad de la sala. Yo quiero una sala grande. Entonces, puedo quitar la columna antes de haber empezado el sistema, reforzando los cimientos que producen el cruce de estas columnas, pero no después. Si es que yo ya planteé las columnas reales y al último me hicieron quitar la columna porque esa columna está estorbando para realizar eventos sociales al interior de la vivienda, no lo puedo hacer, porque estaría perdiendo todo el apoyo que tiene esa columna de los pesos que vienen de los pisos. Y ahí viene el problema, que vienen los colapsos. Estoy quitando un soporte importante en la columna. Entonces, cualquier cambio que realícenlo antes de construir, no en plena construcción. Muchas veces se pueden decir, bueno, pero yo podría reforzar con estructura metálica, producir una cruz. Se puede hacer, pero esos gastos no estaban considerados al inicio de la obra y eso hay que tomar en cuenta. Tengo Raúl Ayala. Sí, sí, ingeniero, muy buenas noches. Disculpe, quiero hacer una preguntita tal vez. Dígame. Ven que yo soy maestro constructor, hago casas, así como estructura todas las casas, pero así el cemento. Ahorita lamentablemente yo estoy haciendo una casita por acá, por mi chilena. Pues justamente es con un ingeniero, pero la primera planta es varilla de 12 con vigas colgantes, pero ya ahorita el ingeniero en segunda losa quiere meter varilla de 16 y de 14. Entonces, ¿qué me recomendaría, ingeniero? Disculpe, es que será que yo para mí dije, lamentablemente yo tengo que cargar menos peso que el más peso. Entonces abajo. Ya. Pues en este sistema que me estás comentando directamente sucedió al revés. Lo que debería estar más reforzado es la planta baja y luego la segunda planta con menos hierro. Si abajo le han puesto varillas de 12, pero hay una condición importante que me estás diciendo, estás poniendo vigas, en este caso bandas bajas, colgantes. Por lo general hay que recordar una cosa, en un sistema de hormigón armado, casi todas las vigas deben ser colgantes. ¿Por qué? Porque si yo aunque tenga una luz de 3 metros, por lo general casi el alto de la viga debe ser el 10% de la luz. Si yo tengo 3 metros, quiere decir que yo debo tener 30 centímetros de altura de la viga colgante. Pero como a nosotros no nos gusta y a los niños no les gusta tener esa columna colgante, lo que hacemos es le giramos. Y a lo que le giramos, transformamos esos 30 metros, los 30 centímetros de altura en 30 centímetros de ancho. Pero cuando hacemos eso, tenemos que reforzar con más hierro. Entonces hay que recordar que las vigas trabajan colgantes, en sentido vertical que en sentido horizontal. ¿Sí? Entonces, se supone que estamos con un profesional. El profesional debería haber hecho su cálculo en la cual está recomendando hacer el tipo de vigas. Si es que él considera que el número de vigas, porque a lo que tú me mencionas que es en vertical, por ejemplo, puede ser que tenga más resistencia. A lo mejor la viga que te está haciendo hacer el ingeniero arriba es viga horizontal, por eso requiere más hierro. Esa puede ser una de las razones. Listo. Creo que por el tiempo, la mayor parte de preguntas han sido contestadas. Doy paso a
a las personas de la organización para que den por terminado el curso. De mi parte les agradezco. De mañana continuamos. Tengo que trabajar un poco lo que es las unificaciones y las normativas para que les quede un poco claro en estos temas. Gracias, estimado arquitecto Edwin Molina. Muchas gracias, muy valioso su aporte, muy interesante. Recordarles a los compañeros que este es un taller evaluado. Es muy importante la asistencia, compañeros, por favor, durante todos los días que dura el taller. Recordarles que el día de mañana a las 6 de la tarde empezaremos nuevamente con el tema análisis de resultados y sistemas estructurales predominantes. De igual manera, para el caso de vivienda informal. Muchas gracias, compañeros, por todo. Recordarles, agradecerles primeramente por su presencia, hacerles llegar nuevamente un saludo de parte de las autoridades, la señorita prefecta y el señor viceprefecto, y contar con su presencia el día de mañana. No se olviden de registrar su asistencia para ingresar a las salas, y también cualquier duda, cualquier inquietud, existen los grupos de WhatsApp mediante los cuales los hicieron la convocatoria. Por ahí cualquier duda lo pueden solventar a través de ese medio. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el día de mañana.